mensaje. Según Efesios 4:11, que dice, Él mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros que profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Yo he venido en estos días enseñando a la iglesia acerca de los dones ministeriales, pero estoy haciendo mucho énfasis en el don de profeta. En el don del profeta. ¿Por qué razón? Porque estamos en la recta final y Jesucristo nos dejó una gran advertencia acerca de este ministerio, porque le preguntaron aparte al Señor sus discípulos, dinos qué señal habrá de tu venida y del el fin del siglo. Esa pregunta se la hicieron a Jesús. Dinos, vamos a mirar ahí en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús tuvo una respuesta muy contundente para que nosotros nos apercibiéramos, para que nosotros aprendiéramos, para que quedáramos bien enseñados. Jesús responde y dijo, mirad que nadie, ¿qué quiso decir? Que nadie los engañe, ¿verdad? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos ¿qué? Engañarán. Y a muchos engañarán. Esto lo dijo Jesús. Esto lo dijo Jesús. Entonces, quiero enfatizar mucho en esta mañana acerca de el don del profeta. Y voy a desmenuzar bien claro para que usted aprenda. Si puedes tomar nota, toma nota. No tragues gruesecito, toma nota. Porque hoy en día se ha venido desarrollando este ministerio con habilidad y destreza. Muchos sin ser guiados por el Espíritu Santo. Otros de su propio corazón o emoción. Y vamos a examinar por la palabra qué es un profeta y qué es una profecía. Son dos cosas diferentes. ¿Qué es un profeta y qué es una profecía? Profeta es una persona que tiene el don inspirado por Dios de predecir hechos que van a suceder o acontecer. Persona que hace predicciones de hechos futuros, de ciertas señales o intuición. El que inspirado por Dios habla en su nombre, o sea, en el nombre de Dios, anunciando sucesos futuros, especialmente relacionados con el destino de situación o salvación de un hombre, de una ciudad, de un país o de un pueblo. O sea, ¿qué te quiere decir? Que el don de profeta, dentro de los 5 ministerios dados por Jesucristo, que está el don de profeta, yo quiero que señales el don de profeta, porque me voy a detener a hablar acerca solamente de este don en esta mañana. Amén. ¿Por qué razón te quiero decir? Porque Dios ha venido mostrando que este don se está desarrollando y viene rodando con habilidad, con destreza, y muchos guiados por emoción, pero no por el Espíritu de Dios. Amén. Muchos vienen guiados por emoción, pero no por el Espíritu de Dios. Y ha venido afectando
crecimiento de la iglesia y se está especializando en crear problemas serios en el cuerpo de Cristo. Porque por una falsa profecía han habido matrimonios derrotados, han habido ministerios derrotados. Amén. Han habido cosas y casos que Dios no ha dicho. Y personas que no tienen discernimiento aceptan todo lo que le traen o todo lo que le dicen. Entonces hay que tener cuidado. Yo le he enseñado a la iglesia y le quiero enseñar a ustedes. Voy a hacer un paréntesis porque esto apenas es una abreboca de lo que va a acontecer. ¿Por qué te digo? Porque Dios ha colocado en mi corazón, capacitar esta iglesia al cuerpo de líderes para el ministerio. Amén. Vamos a abrir la escuela de líderes en este lugar. Amén. Claro que ya este año está vencido, ya estamos ya en la recta final, ya la mayoría están saliendo en vacaciones, muchos se están yendo para sus pueblos y van a venir maestros por acá. Yo voy a venir 2 veces al mes, van a venir, la gloria es para Dios, la gloria es para Cristo, van a venir entre otros maestros que van a venir y se va a dar los domingos. Después de la escuela dominical, hacemos un paréntesis, va la gente, almuerza, pam, y viene y a las 2 arrancamos, de 2 a 4 de la tarde. De 2 a 4 de la tarde. Entonces yo te quiero decir que este es un abreboca de lo que va a acontecer. Porque nosotros vamos a estudiar bien claramente el pénsul de este curso. Mira, ya en la iglesia van 2 años y en febrero son los grados. Gente que se está preparando porque no podemos estar tragando gruesecito y tenemos que discernir, masticar. Yo les he enseñado a mis hermanos que puede venir el predicador que quiera, de donde quiera que venga, de Guajupa, de donde sea. Si él trae una palabra, ustedes tienen que tener discernimiento. Mastiquen y no traguen fácil. No digieran con mucha facilidad. Porque lo que no gusta se debe botar. Y lo que viene del Espíritu se debe tragar para mantenernos gordos espiritualmente. Amén. Entonces, este es uno de las clases que el Señor me ha permitido, pero Dios me quiso poner en mi corazón esta enseñanza. Disciernan esta hora. Parece que fuera un seminario, pero no es seminario, es una enseñanza. Porque hoy en día se ha venido desarrollando este ministerio de profecía con habilidad y destreza. Y vuelvo y te repito, muchos sin ser guiados por el Espíritu Santo y otros, oiga bien, otros de su propio corazón o emoción. Por eso vamos a examinar por la palabra lo que es un profeta y lo que es una profecía, porque son 2 cosas diferentes. El profeta, dentro de los 5 ministerios, que son evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, profetas, son para las naciones. El profeta de que te hablo yo en esta mañana es un ministerio para las naciones. Hace mucho tiempo, te estoy hablando de más de 30 años, yo no sé si muchos de ustedes habían nacido. Vino aquí, no estoy diciendo tanto amén, porque tú sabes qué quiere decir amén, así sea, o así es.
No, pero es que tú sabes que eso se dio en la iglesia central, que allá hubo un predicador que dijo, ¿cuántos se van para el infierno? Y gritó un hermano, amén, amén. ya la costumbre de decir el amén, hay que discernir. Hacían 30 y pico de años, vino un profeta aquí a Colombia, especialmente a Cartagena. Te hablo de Edwin Álvarez, yo no sé si usted lo conoce, lo he oído mencionar, de Panamá. Este varón, Dios le dio una profecía o una palabra profética, porque él es profeta de las naciones. Y él estaba predicando y en medio de la predicación hizo un pare y él dijo, estoy viendo ahora mismo a Colombia bañada en sangre. Gente que está corriendo de aquí para allá y de allá para acá. Y yo estoy viendo muchos muertos. Porque un desastre grande viene para Colombia. Eso era una palabra profética. Como a los 2 meses, la catástrofe de Armero. O sea, pues cierto. La palabra profética de un profeta ungido, de un profeta que está metido en la presencia de Dios, se tiene que cumplir. ¿Me estás oyendo? La palabra de un profeta ungido, de un hombre metido con Dios, se tiene que cumplir. Se debe cumplir. Porque si no se cumple, es falsa profecía. Amén. El que es, o el profeta inspirado por Dios, habla en el nombre de Dios, anunciando sucesos futuros, especialmente relacionados con el destino de un país, una nación, o una situación, o salvación del hombre o persona. Es constituido por Jesucristo, como lo dije en el Efesios 4:11. El propósito de un profeta que contenga una profecía, el contenido de la profecía debe ser para edificar a los santos o a la iglesia de Jesucristo. Amén. Porque así lo dice el mismo Efesios 4:12, para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. El ministerio del profeta del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, el profeta del Antiguo Testamento era diferente al del Nuevo Testamento. ¿Y tú sabes por qué? Porque el profeta, tengo que mandar a alguien que me ayude aquí. Bájeme esto un poquito hacia allá. Alguien, necesito un caballero aquí que me ayude, que me baje esto. Bájeme esto para estar más cerca, porque me parece que estoy como muy lejos. Quiero verlo más cerca. Vamos acá. Eso. El profeta del Antiguo Testamento, Dios le hablaba directamente al profeta para que el profeta se lo transmitiera al pueblo. Dios le hablaba directamente al profeta. ¿Quiénes eran las personas estas? Eran los sacerdotes, los levitas, los reyes. Eran personas de un orden jerárquico en la presencia de Dios. Te hablo como del profeta Elías, el profeta Eliseo. Te hablo como de Moisés, en fin, de Daniel. Te hablo de estos tipos de profetas. Te hablo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios les hablaba a ellos directo al corazón. Y note que ellos decían, así dice Jehová. Pum, pum, pum. Y era algo certero, algo que se cumplía la palabra profética. Porque eran personas que recibían
el mensaje directo de Dios y se lo daban a las naciones, se lo daban a los pueblos, se lo daban a los pueblos. El profeta de hoy no habla por sí mismo, sino que es dirigido por el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo anteriormente no existía, no, sí existía porque la Trinidad existió desde el principio, sino que ahora, si tú por decir algo tienes el don de profecía, para tú dar palabra de Dios a la persona, tú tienes que meterte en el secreto con Dios, humillarte delante de Dios y sobre todo tener una vida impecable, porque Dios no mora en vasos sucios, para que puedas recibir palabra de Dios y tú puedas hablar a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces anteriormente el profeta hablaba la palabra, pero la palabra que hablaba el profeta era directo de parte de Dios. Y el de hoy en día es el profeta que se mete en la presencia de Dios. Amén. Y te voy a mostrar, según el mensaje, ciertos ejemplos de personas que fueron usadas para hablar palabra del Señor. Amén. El profeta del Antiguo Testamento es totalmente diferente a los del Nuevo. Del Antiguo Testamento los ministros hablaban por medio de profetas, pero hoy se habla a través del Espíritu Santo. El nuevo pacto para buscar la dirección del profeta tiene que ser una persona que es guiada por Dios. Romanos 8:14. Porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Amén. Ahora vamos a mirar las funciones del profeta. ¿Cuáles son las funciones de un profeta? Exhortar, edificar, consolar. Tiene que tener estas tres particularidades. El profeta exhorta. La exhortación no es regaño ni insulto, ni amenaza. Porque hoy en día, qué tristeza que estamos utilizando la palabra exhortación para regañar, para condenar y para amenazar. Si no buscas de Dios, te vas para el infierno. Esa no es la actitud de un profeta. La exhortación debe ser diferente. Debe ser diferente. Una exhortación, por decir algo, Cristo viene y tenemos que partir con Él. Pero si tú no estás con Cristo, vamos a tener problemas. No se le está señalando a la persona, tú vas a tener problemas, porque se siente amenazado, ¿verdad? Pero cuando se le dice, vamos a tener problemas, ya la persona va a entender que ya no es ella sola, sino que son otros. Porque si no prestan atención a recibir a Jesucristo, va a haber problemas. Entonces es una exhortación, animación. Cuando una persona cae, o una persona está desalientada, o una persona está desanimada, tenemos que ir nosotros, o el profeta, o la persona que tiene el don de profecía, de animarla. ¿Qué te está pasando? No te veo que estás viniendo a la iglesia constantemente. Ya no te veo que oras como orabas antes. Anteriormente yo te veía que inclusive cuando se hablaba palabra de Dios, llorabas. Ya no veo lágrimas en tus ojos. ¿Qué te está sucediendo? ¿Cuál es el problema que estás viviendo? ¿En qué te puedo ayudar? ¡Animación! ¿Ya viste? Tienes que tener estas tres: animación, exhortación, consolación. Amén. Consolación.
Hay falsos profetas que profetizan mentira. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque aún nosotros, sin ser profetas o sin tener el don de profecía, hay veces decimos, Dios me ha dicho. Y hay del que diga, Dios me ha dicho, cuando Dios no ha dicho. Hay veces utilizamos, Dios me mostró. Dios me mostró, cuando Dios no ha mostrado nada. Un ejemplo. Dios me está mostrando que el que tiene aquí en el vientre son gemelos. Dios me está mostrando que son gemelos. Vamos a ver que es un embuste, porque nomás que hay es una hembra o un macho. ¿Ya vi? ¿Y cómo puedo yo decir de que es gemelo y decir y mencionar a Dios? Dios me dijo. Ay del que diga Dios me ha dicho, cuando Dios no ha dicho. ¿Tú sabes por qué sucede? Porque los profetas que no son inspirados por Dios se mueven por sus emociones. Se mueven por sus emociones. Y es de ahí donde ha venido muchos fracasos ministeriales, matrimoniales. Una vez vino a Cartagena un hombre que supuestamente era un profeta, y desde allá del púlpito de arriba señaló a una hermana, le dijo: tú, hermana, era una muchacha bien simpática y bonita, tú, hermana, y la señaló con su dedo, tú. Y ella dijo: yo. Y levantó ya la mano: sí, tú. Así te dice Jehová, Dios me ha mostrado que tú eres mi esposa. Y ella estaba al lado de su mamá. Y la mamá enseguida, como estaba tan enchufada con el Espíritu Santo, que ella no tragaba gruesecito, y yo digo: ¡un momento! Lo que usted está diciendo es falso, porque ella es mi hija y ella es casada y vive con su esposo y tiene 4 pelados. Falsas profecías que han destruido un matrimonio. ¿Cómo yo voy a decir, así te dice Jehová, que el hermano que está allá atrás es tu esposo? No, el hermano ni siquiera se la ha cruzado por la mente a esta hermana. Enganchamos marido a otras mujeres, mujeres a otros maridos que no vienen de Dios, ni que Dios ha dicho, ni que Dios ha mostrado. Amén. También hemos visto ministerios fracasados. Así te dice el Señor: tú serás pastor de muchas multitudes, cuando tú no tienes sino el ministerio de pronto de servicio. ¿Quién no ha dado ministerio de pastor? ¿Quién soy yo para dar ministerios? Si la palabra de Dios está diciendo que Él mismo, ¿quién? Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores. Él mismo. Porque Dios sabe qué persona es la que le puede servir en un ministerio. Es Dios quien escudriña la mente y los corazones. Porque te digo algo, por ejemplo, cuando yo recibí el ministerio pastoral al principio, esto para mí fue duro. Que yo quise un poco de veces tirar la toalla. Y a mí me sucedieron cosas que me vinieron de allá arriba directo. Porque un día, un domingo, en una escuela dominical dije: no voy para la iglesia, no voy más. Y voy a entregar este ministerio, se lo voy a entregar al pastor Guillermo Montoya, un amigo mío, un pastor que nació en la misma iglesia donde yo nací. Y él abrió una iglesia en Manga, era médico, es médico, abrió una iglesia en Manga y dije: yo lo voy a entregar, pero yo no se lo comenté a nadie. Lo dije en el cuarto para mí solo, porque eran tantos los problemas que yo tenía, que yo decía: yo no tengo autoridad moral para parar en un púlpito y hablar de pastorado, cuando este pastorado y este hogar mío era un infierno. Te estoy hablando cuando yo tenía el primer hogar. Y yo dije eso. Y el domingo propuse no ir a la iglesia y dije: no voy más.
Cuando Dios tiene la mirada en alguien con un propósito, se cumple. Aunque la persona no quiera, se cumple. Porque Moisés, cuando fue llamado, puso trabas. Es que yo no sé hablar, porque la cago. ¿Y qué le dijo Dios? Despreocúpate que yo te pondré a Aarón quien hablará por ti. Y siguió poniendo trabas. Y si me dicen que Dios me mandó, ¿qué digo yo? ¿Quién eres tú? Y él dijo, dile, yo soy. Y comenzó Dios a destrabarlo porque estaba tan trabado que no quería aceptar el ministerio. Cuando Dios tiene un plan, un propósito con una persona, aunque tú no quieras, se cumple. Aunque te vayas lejos, como hizo Jonás. Porque a Jonás le dijeron, tú tienes que ir a Nínive a profetizar en Nínive, que Nínive va a ser destruido, porque yo voy a destruir a Nínive, porque el pecado ha subido ante mi presencia. Y él vio que esa misión era tan dura, fue y compró un boleto, se montó en una nave, en un barco, y se fue a la ciudad de Tarsis, y que para esconderse de la presencia de Dios. Porque cuando Dios tiene un propósito contigo, para donde tú quieras coger, allá va Dios contigo. Y tú quieres huir de la presencia de Dios, vente para acá que no es para allá. Vente para acá que no es para allá. Es por aquí. Y va por aquí, de pronto no, por allá no es por aquí. Por allá no es por aquí. Y te va metiendo en el trazo. Aunque no te guste. Aunque te duela. Es que se están levantando contra mí. No importa. Que se levanten contra ti diciendo cosas, mintiendo, eres bienaventurada. Ese aplauso va a ser a Cristo, no me lo deja a mí. Sácala la voz y y así te dice el Señor. Yo he visto tu angustia. Yo he visto que tú has querido buscar de mi presencia y has tenido obstáculos, has tenido sufrimiento, has tenido señalamiento. Pero yo te digo que yo estoy contigo donde quiera que vaya, y yo estoy sentado en el centro de tu corazón. Y cuando yo dije en el cuarto que le iba a entregar el pastorado al pastor Guillermo Montoya, y yo no fui el domingo ese, yo no fui a la iglesia. Y la iglesia esperando, imagínate tú que la iglesia llena, repleta, esperando al pastor, y el pastor ¿a dónde? Y un líder tomó la vocería y dijo, vamos a orar por nuestro pastor, no sabemos qué le ha pasado, por qué el pastor no ha venido, no sabemos. Déjala que la abrace el Espíritu Santo, mira. Déjala que el Espíritu Santo la abrace. Ella la tiene abrazadita, la tiene agarradita. Tú viniste por una bendición y te vas con una bendición. Sales aquí edificada. Tú sales aquí edificado. Amén. Que vinimos en búsqueda del poder de Dios. La gloria es para Cristo. Y cuando ya terminó el servicio, los líderes se pusieron de acuerdo. Digo, vamos a visitar al pastor. ¿Cuántos se ponen de acuerdo aquí para ir a visitar al pastor? Y varios levantaron la mano, como 25 personas. Pero ese día fue una anciana de otra iglesia, fue a visitar la iglesia. Y ella se dio cuenta que el pastor no había estado. Y ella era una profeta. Y ahí estando ella sentada, Dios le reveló mi condición. Y le reveló todo, porque Dios muestra. ¿Cuánto creen que Dios muestra?
Vuelvo y te repito que Dios muestra al que anda recto delante de él. Porque el que anda torcido, chueco, olvídate. Porque el que anda torcido, chueco, se le apodera un espíritu de adivinación. Y es el que dice, así te dice Jehová cuando Dios no ha dicho, y comienza a inventar un poco de películas y porquerías. Siembra 100, que en el banco cuando vaya ya te han consignado 1.000.000. Se embuste. ¿Está bien? Eso es mentira. Unas cantidades de carretas que se están dando últimamente con muchos profetas falsos, mentirosos. La Biblia dice que el que no trabaja que no coma. ¿Es así o no es así? Pero de aquí así dice Jehová: yo sé que tú estás necesitado y tú pasas acostado en la cama todo el día. Y es aquí que cuando tú te levantes a las 2 de la tarde, ves al cajero y ahí encontrarás la plata que yo le he depositado. ¡Embuste! Dios, que Dios le va a bendecir un flojo. Amén. Y fueron esta gente allá a mi casa. Cuando ellos fueron, que yo me di cuenta de la avalancha de personas que fueron. Allá no había silla en mi casa para 30 personas y muchos se sentaron en el piso. Y la señora, la viejita, se sentó en un pretil y dijo: así dice Jehová, ¿por qué has querido entregar tu primogenitura? Y yo eso lo había dicho en el cuarto, yo solo le voy a entregar este ministerio al pastor A. Y digo, y así dice Jehová, ¿por qué has querido entregar tu primogenitura? ¿Por qué has llegado a dudar? ¿Y por qué has llegado a pensar que yo no te he puesto cuando yo soy el que te puse? Yo fui el que te llamé al pastorado, porque cuando tú eres llamado a un ministerio, aunque tú no quieras, no desees, se cumple. Te parten el brazo, te arrancan la oreja, pero se cumple. Cuando Dios tiene la mirada puesta en un ministro, se cumple. Tú puedes correr la seca y la meca, puedes irte para un país, puedes irte para una nación, te puedes ir para una ciudad, te vas para una, te vas para otra. Donde quiera que tú vayas, te está persiguiendo el Espíritu Santo. Donde quiera que tú vayas, te está persiguiendo el Espíritu Santo. Amén. Te está persiguiendo. No, que estás de Venezuela, te viene de Venezuela, te viniste para Colombia. Ahí está el Espíritu Santo, porque me seréis testigo en Samaria, en Judea, en los confines de la tierra, te dice el Señor. Me seréis testigo. Donde quiera que tú vayas. Tú estás aquí en San Pablo y te vas para San Andrés, allá está el Espíritu Santo. Que me voy para Bogotá, allá está el Espíritu Santo. Que me voy para Barranquilla, donde tú quieras irte, allá va el Espíritu Santo contigo. Y tú tienes que estar muy pendiente, porque el Espíritu Santo está pendiente de ti. Y me seré testigo, dice el Señor. O sea que tú tienes que hablar donde quiera que tú vayas, te tienes que hablar en palabra de Dios. Se donde el profeta. Amén. Ahora, hay que diferenciar cuando es una profecía. Cuando es una profecía. La profecía edifica a la iglesia local. Lo que yo hice ahora fue una palabra de profecía para edificar a la iglesia local. Porque yo puedo decir, si Dios me ha ordenado y si Dios ha mostrado, y he aquí mis siervos, que en 15 días habrá un terremoto en este lugar. Si Dios está mostrando esto, y si verdaderamente este es un acontecimiento, se lo revela al profeta y el profeta lo transmite, y tiene que suceder. Porque si pasan 15 días, 20 días, un mes, un año, 10 años, 15 años, 30 años, 40 años y no ha pasado nada, es embuste. Una falsa profecía. Y eso es lo que está sucediendo. Y se está dando a conocer en muchas iglesias, en muchas partes.
Porque ahora te abren una iglesia que dice Ministerio Apostólico Profético Internacional y no conocen ni a San Pablo. Internacional, y no han ido ni a turbar, sino que son gente que han dividido una iglesia, líderes que se sintieron ya con, no es que el gavilán cuando le están saliendo la plumita, él hace el ejercicio favorable de salir del nido. Y tú sabes lo que hace la mamá gavilana, lo lanza de allá arriba. Lo lanza de allá arriba. Ese es Dios. Cuando te llama a un ministerio y que tú estás dudando, te lanza. Gavilana tira a su hijo pichón de allá arriba que huele. Y cuando lo ve que se va a estrellar, lo coge otra vez y lo monta en el nido. Todavía no está preparado. Así hace Dios con los ministerios. Porque el que Dios llama, equipa, capacita y envía. Lo quiero repetir. El que Dios llama, equipa, capacita y envía. No puede ser un neófito. El profeta aprende de profeta. ¿Ya viste? Y no hay profecía más segura que la Biblia. Porque yo te puedo decir, así dice Jehová, pero si vamos a mirar en la palabra y dice el Señor otra cosa, estoy siendo mentiroso. Amén. Entonces la palabra profecía edifica la iglesia. Toda profecía debe ser examinada, juzgada. Toda profecía debe ser examinada y juzgada. Ahora yo te pregunto, lo que Dios te dijo a través de mí, ¿es cierto? ¿Confiesa? Sí. ¿Por qué? Porque me pasó muchas cosas de que empecé a buscar al Señor. Me pasó muchísimas cosas. Y yo busco a mi Señor y busco a mi Señor. Y cada vez que estoy metida con mi así sea en ayuno, siempre me pasan cosas. La profecía tiene que ser examinada. David, porque como yo te le voy a decir, hija, tú te vas a casar y tu novio es Ricardo, cuando tú ni conoces a Ricardo, ni Ricardo te conoce a ti, ni tú sabes quién es Ricardo. Si es de Dios, te trae a Ricardo de la Patagonia. Y tú en el momento de pronto, poder en el Señor Jesucristo, cuando de pronto como al transcurrir el tiempo, ves tú mi hermano en vivo en la iglesia, que predica, que ¿cómo te llamas? Ricardo. Cuando las cosas vienen de Dios, se compenetran. Cuando las cosas vienen de Dios, se compenetran. Yo te digo algo, tú no tienes por qué estar moviéndote por emoción. Las emociones apagan el fuego del Espíritu. Si Dios te ordenó a ti, vete de San Pablo, que yo te tengo una casa en Bogotá. Si Dios te ordenó, te tengo una casa en Bogotá y te tengo un buen empleo. Si Dios te ordenó, tú te vas. Y le pones señales al Señor y llegas allá verdaderamente, allá está la casa y allá está el empleo. Pero si de tus emociones, óyeme bien, pero si de tus emociones, Dios me mostró irme a matar porque ya yo he orado, que yo me voy para Bogotá y allá tengo un trabajo y allá tengo una casa. Dios no te ha mostrado ni te ha dicho vete de San Pablo. Que tú te vas para Bogotá, a los 15 días te tienes que regresar porque todo lo que tú pensaste se fracasó. Porque te moviste por emoción. Y la emoción apaga la voz del Espíritu. ¿Me estás oyendo? Yo siento que Dios está hablando a la iglesia. Amén. Porque nosotros vivimos esta iglesia y la vimos en la forma como la estábamos viendo. Se cayó el techo
Y mucha gente decía, vea, y así que en la iglesia de Dios se le cayó el techo. Y ahí no hay nada. Y a los que dijeron de ahí no hay nada, mira lo que está. Porque lo que está es de Dios y lo de Dios permanece para siempre. Alabado sea Dios. Lo de Dios permanece. La palabra de profecía es para edificar a la iglesia local. Primera de Corintios 12:7. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7. Primera de Corintios 12:7. Jeremías capítulo 14, versículo 14. Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por eso Jesús dijo, miren que nadie los engañe. Jesucristo dijo en el libro de Mateo, capítulo 24, cuando dijo, miren que nadie los engañe. Que nadie los engañe. Ahora, hay profecías que tienen revelación de Dios. Ejemplo, un hombre, vamos a mirarlo por la palabra a ver si se la reveló. Mira Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. En el capítulo 15, en el versículo 10 en adelante, dice, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Ya se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Es lo que yo te estoy diciendo, que el profeta de Dios busca la presencia de Dios y le clama a Dios para que Dios muestre condiciones. Ahora yo te voy a decir algo. En una iglesia no solamente Dios le muestra al pastor, porque hay gente que buscan de Dios y que Dios le muestra. Hay gente que Dios le muestra, pero que hay veces esa gente que Dios le muestra se precipitan y comienzan a hablar lo que no deben hablar. Porque si Dios te muestra a ti algo en secreto, ora a Dios para que Dios recompense en público. Y mejor es que tú no lo hables ni lo digas. Mentira, reinado de engaño, de traspacería, de pecado, que Dios ha autorizado que lo matemos dentro de nosotros. Porque fíjate que dice el Señor en el libro de Efesios, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda contienda, toda malicia. Quítense. Y todavía no ahora, y lo tenemos y no lo hemos quitado. Estamos desobedeciendo a Dios. ¿Qué hubo? Y ahí le ordenaron que matara al rey y no lo hizo. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? 21 dice,
Mas el pueblo tomó el botín, oveja, vaca, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos, en víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿De qué te sirve de que tú ayunes 20 días, 30 días? Que tú estés en vigilia toda la noche y no le obedezcas a Dios. ¿De qué sirven esos ayunos? ¿De qué sirven esos sacrificios? Tú estás ayunando para que Dios que Dios convierta a tu familia, pero tú mismo no te has convertido todavía. ¿De qué sirven estos ayunos? Aló. Si Dios quiere primero arreglarnos a nosotros mismos. En la casa somos chismosos, peleoneros, insultamos, somos irrespetuosos, mujeres que no se sujetan a sus maridos, maridos que comienzan a insultar a sus mujeres con palabras obscenas. Se gastan la plata en otra cosa y menos en pan y leche. Salud. ¿De qué sirven los sacrificios? ¿De qué sirven los sacrificios? Entonces, lo que te quiero decir, que cuando viene una palabra profética, cuando viene una palabra de parte de Dios, es para edificación. Y Dios tuvo que hablarle fuertemente a Saúl. También hubo otro caso, como fue el de David. David estaba en el terrado, se levantó por la tarde y en el terrado, o sea, en la azotea, vio que se estaba bañando una mujer muy bonita, un cuerpo muy lindo, muy precioso. La codició en su corazón, la mandó a buscar y se acostó con ella. ¿Y quién era esa mujer? La mujer de Urías, Eteo. Esa era una mujer casada que tenía a su esposo. Y hombres, las mujeres casadas hay que mantenerlas y mirarlas a metro. A metro. Los hombres casados lleguemos a pescado. Nosotros los hombres casados, mírennos a metro, porque ya le pertenecemos a otra. Las mujeres casadas ya le pertenecen a otro. Y hay que aprender a guardar las distancias. ¿Aló? Hay que aprender a guardar las distancias. Porque tú se la puedes cometer a Dios. Tú se la puedes cometer a Dios. Pero yo quiero decirte que después que tú se la cometas a Dios, tú tienes que mirar las consecuencias. Que las consecuencias son serias, son graves. Y después para rectificar, es un poco tarde y un poco difícil. Porque eso fue lo de David. David mandó a buscar a esa mujer, se acostó con ella y desafortunadamente quedó ella embarazada. Y después, cuando se dio cuenta que estaba embarazada, la muchacha le mandó a decir al rey David que estaba preñada de él. Y él buscó al marido y lo trajo de la batalla donde estaba, de la guerra, para que durmiera acá con ella. Y vamos a ver que el hombre era tan fiel al rey. Él dijo que en el tiempo de la batalla o de la guerra no podíamos estar acostados con las mujeres y dejar al rey solo. Invitó a David a beber en el palacio, lo emborrachó y le dijo: vete ahora a tu casa y duérmete con tu mujer. ¿Tú sabes con qué propósito estamos haciendo eso? Para engancharle el pelo al otro. ¿Y qué hizo? David se fue, pero se quedó acostado en la puerta del templo, en la puerta del palacio. Y cuando le dijeron que David no había ido donde su mujer, a Urías, cuando Urías no había ido donde su mujer, lo mandó a buscar y lo mandó con una carta para que lo pusieran al frente de la batalla, donde estaban los hombres más recios, más corpulentos. Porque quiero decirte algo, que en los tiempos de la guerra, las personas que estaban delante
eran los escogidos para la guerra. ¿Y tú sabes cómo era que escogían a los que iban a la guerra, los que iban a estar al frente de la batalla? Los ponían en una línea a 1 metro de la pared y los ponían a que orinara. El que orinara, dice la Biblia, que el que meaba a la pared en chorro, ese lo iban apartando, ese era el concurrente. Pero el que veía el orín, tenía problemas de próstata, lo echaban para atrás. Ese no iba a la guerra. Entonces los más corpulentos los ponían al frente de la batalla. Urías estaba en medio de la gente. Urías no era hombre recio para ponerlo al frente de la batalla. Mas sin embargo David le mandó una carta al general para que pusieran a Urías al frente en los más recios con el propósito que lo mataran. Para ya este hombre muerto se le facilitaba entonces él casarse con la viuda. Tremendo, ¿eh? ¿Cómo se maquina la maldad? Hay veces que nosotros creemos que nosotros con maquinaciones, y yo voy a hacer, como dijo aquel hombre rico, voy a comprar mi granero, lo voy a ensanchar, lo voy a hacer así, lo voy a hacer, y le voy a decir a mi alma, alma, come, bebe, regocíjate. Y de pronto una voz que le dijo, necio, lo que has provisto para ti, ¿para quién será cuando te llamen? ¿Qué sucedió con David? Que él pensó engañar a Dios y dejar las cosas así. Y delante de los ojos de Dios y de los hombres, ante más que todo de Dios, no, ante los ojos de los hombres, estaba bien que la mujer de Urías había enviudado y él la mandó a buscar y se comprometió con ella y se casó con ella. Y bueno, ya, eso se notó, ya quedó ahí. Pero Dios se lo mostró a Natán, al profeta, lo que había hecho David. Y tú sabes esa historia, que Natán fue y dijo, ¡oh rey! Para siempre vive. Había un hombre que tenía una corderita y había uno que tenía 100 corderitas. Y un hombre que vino de paseo de camino. Y el amo cogió la corderita de aquel siervo, la mató y la guisó para comérsela. ¿Qué crees tú, rey, que le pueda suceder a ese hombre? Ese hombre tiene que ser muerto. Y se lo dijo con esa rabia, porque él no debió coger esa corderita. Y le dijo, ese hombre eres tú. Porque así te dice Jehová. Se lo declaró. A Urías Geteo mataste para quedarte con su esposa Jezabel. Se sintió descubierto. Lo más oculto, lo más remoto, lo más escondido, Dios lo saca a la luz. Dios lo saca a la luz. Porque no hay cosa grande y oculta que no se ha revelado ante Dios y los hombres. Porque a veces creemos nosotros que estamos aquí, Vamos a ver que Dios le revela la condición al pastor. A mí me han sucedido muchas cosas con relación a eso. Una vez yo le dije a un hermano que se iba a casar, y Dios me dijo, dile a ese cabezón que no se case, porque esa no es su esposa. Y yo le dije, varón, Dios me ha mostrado y me ha dicho que te diga que esa no es tu esposa, que no te cases con esa mujer. Primero, porque es inconversa. Segundo, que no tiene el corazón apto para ti como hombre de Dios. Él me dijo a mí, pastor, así como Dios me llamó, también la puede llamar a ella. Y más aún, una hermana anciana de la iglesia le mostró 2 manos que llevaban al varón por aquí, por el sequillo, ¿sí? Y ella me contó a mí, le dije, dígaselo a él. Y ella se lo dijo. Y llegó a decirle, si usted no me casa, me casa otro pastor, pero esa es mi esposa.
Y yo, bueno, ya yo no puedo más, yo te caso. El día del matrimonio, mi esposa estaba aquí con la hermana Noelia, estaban aquí. Mi esposa no asistió a ese matrimonio. El día de ese matrimonio le dio diarrea, fiebre y vómito. Él estaba en su casa arreglándose, vistiéndose, y la novia estaba parada en la puerta de la iglesia en una camioneta esperándolo, porque siempre suele suceder de que el hombre es el que espera a la mujer, y ella era la que lo estaba esperando 1 hora, 2 horas esperando, y el hombre no llegaba, y el hombre allá en su casa y con fiebre. O sea, Dios terminando de mostrarle a él que no se casara. Cuando de pronto me dice a mí la hermana que lo estaba cuidando que le pusieron un paño desechable. Y vino, y cuando llegó la esposa, la novia lo insultó en la puerta de la iglesia. Le dijo rahuezorra, le dijo de todo. Y entraron. Vea, a mí los matrimonios me gusta siempre cogerle el sabor y echar mi cuentecito y mi testimonio para darlo la noche. Ese día, mi hermano, yo te solté el machetazo de plan, tan casado. Amén. Váyase. Así, porque es que ese matrimonio no era de Dios. Mi hermana, y para no alargar, todavía aún más, quedó preñada, se le murió el pelado. Salió otra vez preñada y le salió un pelado maco, una niña maca, mongólica, que yo tuve que acompañar a la hermana a Bogotá a la clínica cardioinfantil. Cuando vino de la clínica cardioinfantil a los 8 días murió, van 2, murió. Y todavía el hombre insistiendo. Para no dejarte tanto, el hermano tenía un almacén, le robó el almacén. Tenía una casa, le robó la casa. Se fue con otro hombre. Es que Dios muestra. Cuando Dios muestra y cuando viene de parte de Dios, hay que obedecer mejor que los sacrificios. Amén. Entonces hay palabras proféticas que vienen de parte de Dios, que más bien nos toca a nosotros prestar atención y poner en práctica lo que la verdad, la palabra de Dios dice. Porque hay falsos profetas. ¿Cuántos creen que hay falsos profetas? En el capítulo 23 de Jeremías, capítulo 23, Jeremías 23. Jeremías 23, 29 al 30 dice. Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de sus más cercanos. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Ay de los profetas que profetizan sueños. Ay de las personas que dicen, yo tuve un sueño, hermana, yo tuve un sueño que usted se estaba casando. Oye, si ella tuvo su sueño que se estaba casando, y si tú lo dices que ese es de Dios, también Dios tiene que revelárselo a ella. Amén. Amén. O tú como oveja, tú tienes una revelación y tú dices, esto es de Dios.
también tiene que mostrárselo a la pastora. Amén. David, porque eso es confirmación. Yo me freno mucho con los sueños. Cuando a mí me dicen que hay muchos sueños, y una hermana que yo soñé, una hermana que ella soñó. Mira, aquí hubo, tú recuerdas, ¿no? Ella, la hermanita aquella que había soñado, que me había visto a mí empujar una carretilla de plata, ¿no recuerdas? No se me olvidó eso. Así te dice el Señor. Yo te he visto empujando una carretilla de plata vendiendo por las calles. Mira la carretilla que estoy empujando, ¿eh? Esos sueños no son de Dios. Amén. ¿Cómo yo voy a decir aquí que tú estás en derrota? Tiene Dios que confirmarte a ti y decirte lo primero a ti y a tu corazón. Y tú vivir la derrota que estás viviendo. Amén. ¿Cómo yo te voy a decir? Ese hombre que tú estás con él, que tú estás viviendo con él, no es tu esposo. Si es tu esposo, de pronto tú no estás casado, cásate. Ese es tu esposo. ¿Qué estás pendiente con otro? Pues échale los a otro. No. Si Dios te mostró que ese es tu esposo, amén. Pero tú no puedes estar echando el esposo a otro hermano. ¿Cuántos esposos no le han echado a la hermana a nadie? ¿Cuántos hombres no le han echado a la hermana a nadie? Y ella está firme. No ha creído ninguno. ¿El esposo tuyo cómo se llama? Jesucristo. Si a Dios le place que sea un macho, un hombre, vaya a hacerlo muestra y se lo da. Mira, yo conocí el testimonio de un hermano, Gerardo Moncada. Gerardo Moncada fue nacido en nuestro ministerio. Y él le tocó de irse a vivir allá a Loma Arena. ¿Tú sabes dónde queda Loma Arena? Ya el límite entre Bolívar y Atlántico. Loma Arena. Y él allá trabajaba en una camaronera. Oigan bien este testimonio. Él allá trabajaba en una camaronera. Y en esa camaronera, cuando tenía la oportunidad, venía a la iglesia, a la central, los domingos, a 3 horas de camino. Llegaba, cuando no tenía la oportunidad, no. Tenía 43 años. Él estaba clamando a Dios por su esposa. Y yo sí le dije, no te afanes, que tu esposa, ya Dios te la tiene preparada. Él un día menos pensado vino y me dijo, pastor, yo quiero que usted me descifre este sueño. Porque yo tuve un sueño en donde vi a una mujer con el cabello largo, muy simpática, bonita, y tenía un hijo. Y yo me vi con ella en el altar, casándome. Yo le dije, si esto es de Dios, y si es esa la esposa que Dios te tiene, se lo tiene que mostrar también a ella. Dios le tiene que revelar a ella. Tu persona, si viene de Dios, se lo tiene que revelar también a ella. Oiga, de la iglesia de Boston, de Barranquilla, armaron un paseo para Loma Arena y vinieron 2 buses de hermanos cristianos a Loma Arena, a un centro recreacional. Y hubo una hermana, cualquier hermana, que le presentó al hermano, se la presentó a una hermana. Y cuando se la presentó, dio mucho gusto que presentó a la hermana. Y se agarraron de la mano. Todos se fueron hablando en lengua. Y la muchacha llorando y llorando, y él también llorando y llorando. Y la persona que lo presentó quedó así. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? El muchacho se apartó por allá a llorar y la muchacha se apartó por allá a llorar. Y esta no pudo tanto que fue donde ella le dijo, ay, ¿qué te pasó? Lo que yo hice fue presentarte al hermano. Es que yo lo vi en sueño y Dios me dijo que será mi esposo. Y fue donde él y le dijeron, mi hijo, ¿y qué te pasó? Si yo quise fue presentarte a la hermana, es que esa mujer me vio en sueño. Y pregúntale si tiene un hijo. Sí, tiene un hijo. Esa es. Pero esa es que esa es mi esposa. ¿Y tú sabes cuánto duraron? 1 semana. Lo que Dios une, no lo separa el hombre. Y fueron a la casa y me contaron que cuando ellos me están contando, vamos a orar. Entonces yo vi un plato, una bandeja de oro, 3 argollas
de matrimonio, 3 argollas. Y le dije, yo estoy viendo ahora mismo una bandeja con 3 argollas. Y me vino una revelación, que tienen que casarse los 3. El niño y ellos 2. ¿Cómo fue el nacimiento de ese niño? Fue duro porque esa es una muchacha que tuvo sed de Luis por desobediencia de la mamá. Se acostó con ese muchacho. El tipo se fue, se desapareció, que más nunca ella supo de él, ni él de ella, ninguno de los 2, y ella quedó embarazada. Y parió ese pelado y fueron los padres de ella quienes le auxiliaron para tenerlo. Y Dios mostró que el matrimonio entre las 3 se casaron, y como a los 3 meses de casado quedó embarazada de gemelas, 2 niñas. 2 niñas lindas, preciosas. Hoy en día son una pareja ministerial, son pastores. Porque ese es Dios. Tú no puedes estar diciendo Dios me mostró cuando Dios no te ha mostrado. Y no traes grueso. Amén. Porque a ti tal vez te está simpatizando el hombre este y tal, y a aquella hermana se dio cuenta y viene y saca Osama Bin Laden. Así te dice el Señor. Que Pacaquiva es tu esposo. Porque de pronto vio que Pacaquiva le hizo señorita. Ya esta se lo está enganchando por esposa cuando Dios no ha dicho que sea el esposo de él. Profecía mentirosa, carreta. Mentira. Hay que pararse firme cuando vengan a darte una falsa profecía. No tragues grueso. No digas amén. Porque cuando tú dices amén, estás diciendo así sea, así es. Y lo que confiesas con tu boca es hecho. Póngase sobre su pie, por favor. Este es un abreboca apenas de lo que va a acontecer en el seminario, en la escuela de líderes. Que nos vamos a profundizar de los 5 ministerios. En la escuela de líderes vamos a profundizar lo que es una profecía, que es el don de sanidad, de milagro, de prodigio, en fin, muchas cosas. Pero para esto, ahora que terminemos, la hermana Nadia, ¿dónde está Nadia? Hágame el favor, Nadia. Te voy a dar estas hojas para que la anotes. Nombre claro y número de celular de la persona interesada a estudiar. No vamos a tomar del pelo. Vamos a estudiar. Si tú empiezas, debes terminar. Amén. Ahora, esto no es igual que estando allá en Cartagena, porque de allá tienen que trasladarse los maestros para acá y se van a entregar los materiales. Se van a entregar los materiales. Cada material de esto tiene un valor de 10,000 pesos, pero súper barato, para que todos tengan asequibilidad al material. Materiales que se componen como de 60 a 70 hojas. De diferentes tipos. Se va a hablar de la formación del carácter de un líder preparado para un mensaje. Se van a dar aquí una materia que se llama evangelismo práctico, evangelio práctico, en donde usted viene aquí al púlpito a armar un mensaje y a predicar. Tienen que aprender a predicar. Tienen que aprender a predicar, a armar un sermón. Necesitamos que tú avances. Porque esto no es solamente venir los domingos y me voy con él. No, tienes que irte con él preparado. Amén. Yo quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero poner delante de ti, Señor, a todos estos santos hermanos. Llénalos. Ministrales poder de Dios. Señor, he cumplido con el mensaje de tu palabra como me lo ordenaste. Te ruego, mi Dios, que tú seas con cada uno en esta hora.
háblale cada día más. Prepáranos, Señor, porque tú quieres que un pueblo sea preparado. ¿Y por qué fallecía el pueblo? Porque le faltaba conocimiento, Señor. Te ruego a ti, Señor, que tú bendigas a cada oyente, a cada persona en esta mañana. Bendícelos y guárdalos, Señor. Cuídalos y mételos en el hueco de tu mano. Defiéndelos a cada uno con la espada de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a todos. Y toda persona que se encuentre enferma la declaro sana. En el nombre de Jesús. Declárese sana. Declárese sana. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.